Am, Bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos un poquito de ruido de fondo porque estoy construyendo algo. Espero que no intervenga mucho en nuestra clase. De todos modos, primero quiero partir por agradecerles por la paciencia que han tenido conmigo esta semana. Estuve bastante enferma, no podía levantarme de cama, pero ya estoy mejor, ya me repuse, así que eso, les agradezco por haber tenido la paciencia de esperarme, de cambiar los planes en último momento de la clase. Y bueno, por último, en este tramo de agradecimientos y anuncios, también les quiero comentar que ya estamos entrando al último mes de clase, probablemente ya se dieron cuenta, pero por si acaso, en caso de que no lo hayan notado, tengo que recalcarlo, estamos en la última semana de abril y ya vamos a comenzar el último mes de clases la siguiente semana. Entonces, un poquito al finalizar la clase les voy a dar un poquito más de detalles sobre las evaluaciones. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que necesitamos hacer de aquí hacia el final del semestre. Pero vamos a entrar entonces de inmediato en materia para luego dejar un tiempo para hablar de las evaluaciones. Para la clase de hoy necesito que tengan sus lápices y cuadernos porque vamos a estar tomando apuntes, van a completar algunos ejercicios en sus cuadernos y al final de la clase los tienen que enviar, los tienen que subir a Neo, entonces ya alisten sus cosas, sus materiales para la clase. Hoy vamos a estar recordando el presente simple y vamos a agregar un poquito más de vocabulario relacionado con lo que estuvieron haciendo esta semana en My English Lab. Algunos tal vez están preguntando por qué saltamos a la unidad 9 si estábamos en la unidad 6 del libro. Y es porque el contenido que está en la unidad 9, que son los adverbios de frecuencia, nos sirve mucho para hablar del presente simple, para seguir practicándolo. Entonces, por eso es que trajimos esa parte de la unidad 9 al presente y lo vamos a unir un poco con lo que ya hemos hecho. Entonces, vamos a repasar el presente simple, vamos a ver los adverbios de frecuencia para hablar de nuestras rutinas y nuestros hábitos, y vamos a hacer prácticas entre medio para que siempre estén anotando y para que estén practicando el contenido también. Lo que tenemos que recordar, lo primero que tenemos que recordar son las reglas del presente simple, que estas las hemos estudiado un millón de veces a lo largo del semestre, pero nunca está de más recordarlas un poquito. La regla principal, la que nunca debemos olvidar, es que debemos agregar S al final del verbo cuando hablamos de he, she and it. Para esos tres casos, vamos a agregar S al final del verbo para conjugarlo. ¿Ok? Entonces, yo digo I work, you work, pero voy a decir she works, he works, it works, with an S at the end, con una S al final. Y luego voy a decir we work, you work, and they work. ¿Ok? Entonces, la excepción está en he, she, it, agregamos S al final del verbo. Entonces, esa es la regla que tenemos aquí. We add an S at the end of the verb for the third person singular. Otra regla que tenemos del presente simple que no podemos olvidar es que utilizamos do for negative and interrogative sentences with I, you, we, and they. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a utilizar do para hacer negaciones y preguntas cuando se trata de I, you, we, and they. Por ejemplo, a una negación, I don't, let me bring this, I don't live in Cochabamba. Eso es una negación. Yo no vivo en Cochabamba. I don't live in Cochabamba.
Y una pregunta que puedo hacer, do you live in Cochabamba? Do you live in Cochabamba? Entonces, para I, you, we, and they, vamos a utilizar do en las preguntas y vamos a utilizar don't en las negaciones. Esa es la segunda regla del presente simple. Y tenemos la tercera regla del presente simple que tiene que ver con utilizar does for negative and interrogative sentences with he, she, and it. Entonces, vamos a utilizar does para las negaciones y las preguntas cuando estemos hablando de he, she, and it. Esto también lo hemos visto, solo lo estamos recordando. Entonces, yo voy a decir she doesn't live in Cochabamba. Para hacer una negación, ella no vive en Cochabamba. She doesn't live in Cochabamba. O voy a preguntar por él. Does he live in Cochabamba? Entonces, básicamente, esa es la idea de las tres reglas que tenemos del presente simple. Vamos a añadir una S al final del verbo para he, she, it. Vamos a utilizar do para las preguntas y para las negaciones. En este caso, las preguntas siempre van a ir con el do solito y las negaciones van a ir con el do y acompañado de la partícula negativa don't. So, I don't live in Cochabamba. Do you live in Cochabamba? Y la tercera regla, finalmente, tiene que ver con el uso de does y doesn't. ¿Ok? Entonces, para las preguntas vamos a utilizar does. Does he live in Cochabamba? Y para las negaciones vamos a utilizar el does unido con la partícula negativa not. She doesn't live in Cochabamba. Ok, entonces aquí simplemente hicimos un recuerdo de lo que ya hemos aprendido. Y son solamente tres reglas del presente simple, que a veces parecen complicadas cuando no las practicamos mucho, pero en realidad no lo son. Estamos en la etapa en que tenemos que repetir mucho, una y otra vez, para que eso se quede grabado en nuestro cerebro. Si no lo repetimos constantemente, se va a ir de nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cerebro es tan flojo como nosotros. Él elige siempre el camino más fácil. No le gusta el peligro al cerebro. Entonces, si le estamos dando información nueva, es totalmente nueva, le va a asustar. Si él cree que no la vamos a necesitar, la desecha, porque el cerebro no quiere problemas, igual que nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el cerebro no olvide esto y no vea estas nuevas estructuras como un problema? Repetírselas, decirle, no son un problema, son cosas que necesitamos. Entonces, tenemos que estar constantemente diciéndole a nuestro cerebro, bueno, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Si no, realmente el cerebro lo desecha. Por eso hay cosas que recordamos y cosas que no. No podemos mantenerlo todo en mente. Pero hay cosas que necesitamos recordar aunque nos cueste. Y estas son unas de ellas, las reglas del presente simple. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ir también recordando exactamente todo esto. Por ejemplo, nosotros vamos a usar, ya lo sabíamos, pero lo vamos a recordar, vamos a utilizar el presente simple para hablar de nuestras rutinas. Esa es la idea, que nosotros podamos decir qué hacemos diariamente, qué hacen las otras personas diariamente. Para eso es el presente simple. Por eso lo hemos aprendido en un inicio. Obviamente es para muchas cosas más, pero ahora en esta etapa del lenguaje es para eso, para lo que lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos algunas imágenes. Con estas imágenes, y por supuesto, lo que tenemos debajo de las imágenes que son los verbos,
yo quiero que ustedes construyan oraciones. Por ejemplo, esto es todo acerca de la rutina diaria. Y acá tenemos la primera, que es get up. Get up, como sabemos, significa levantarse. Entonces, ustedes van a hacer una lista en sus cuadernos de las cosas que ustedes hacen. Puede que hagan todas estas o puede que tal vez una de ellas no hagan. Por ejemplo, si ustedes no van al trabajo, no pongan I go to work, pero tal vez van a la universidad, digan I go to university. Lo que le vamos a agregar a estos verbos es además la hora a la que hacemos las cosas. Por ejemplo, I get up at 5:30 in the morning. 5:30 a.m. Entonces, esta información no está en las imágenes. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, con todas estas imágenes van a escribir oraciones. Por supuesto, que hay cosas que pueden cambiar si hay algunas de ellas que ustedes no hacen. Por ejemplo, si no hacen ejercicio, pongan otra cosa que ustedes hagan, como I play video games, or I read, or I watch TV, I watch series, Netflix, etc. ¿Ok? Entonces, en su cuaderno hagan una lista con su rutina diaria, que son las actividades que salen en esta imagen. Para eso vamos a tener 5 minutos y luego de esos 5 minutos vamos a seguir. Recuerden que los ejercicios que hagamos hoy los tienen que subir a la plataforma como lo hemos hecho antes. Le toman una captura si lo van a hacer de manera digital o le sacan una foto si lo van a escribir. Yo les recomiendo escribir, que siempre escribir nos ayuda más a memorizar. Además que si lo escribimos en el mismo cuaderno de siempre, podemos volver a él cuando necesitamos repasar. ¿Ok? Entonces, 5 minutos para escribir oraciones y recuerden que se tienen que guiar por las imágenes, pero también tienen que agregarles la hora a la que hacen cada actividad. Yo igual voy a estar escribiendo algunos ejemplos en la diapositiva y si ustedes tienen preguntas, escríbanme en el chat o háblenme por su micrófono en Zoom y lo podemos solucionar. Ok, entonces 5 minutos para escribir sus oraciones desde ahora ya.
Ya pasaron los 5 minutos y en realidad estos son ejercicios que solo nos están ayudando a recordar lo que hemos estudiado. Recuerden que esto ya lo hemos visto antes, pero la repetición es demasiado, extremadamente necesaria cuando estamos aprendiendo otro idioma. Entonces, por eso necesitamos una y otra vez volver a los contenidos que hemos practicado antes. ¿Ok? Eso no lo olviden porque a lo largo de todo el proceso que ustedes tengan que aprender un idioma, deben tener esto en consideración. La repetición es clave en todos los niveles. Mucho más al inicio, cuando recién estamos empezando, es más la repetición porque son menos las cosas que sabemos. Cuando avanzamos un poquito más en el aprendizaje, necesitamos menos repetición porque ya tenemos nociones integradas en nuestro cerebro. Como ya sabemos más o menos cómo se comporta el lenguaje, son menos cosas las que no entendemos, entonces nuestro cerebro se resiste menos a aprender. Ahora, en esta etapa del aprendizaje, nuestro cerebro se resiste mucho a aprender porque es totalmente nuevo, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos repetir más veces las cosas. Por eso también se nos olvida. No es que seamos malas o malos en el idioma, sino es nuestro cerebro respondiendo de manera natural, resistiéndose, y si no repetimos mucho, evidentemente lo vamos a olvidar. ¿Ok? Entonces aquí solamente estamos describiendo lo que hacemos diariamente. Todos los días esto se repite. ¿Ok? Rutinas. Ahora vamos a ver un poquito más de contenido. Vamos a agregar los adverbios de frecuencia. Esto ustedes lo estudiaron en My English Lab. Son los ejercicios que asigné el miércoles. Y en realidad son solo palabras. Si ustedes no saben qué es un adverbio, no se asusten. Lo vamos a ver ahora. Y si al final no entienden la categoría gramatical adverbio, perfecto. Lo que sí tienen que aprender es cómo utilizarlos. Pero de todos modos les voy a explicar qué son los adverbios de frecuencia. Entonces, los adverbios de frecuencia son simplemente palabras que nos ayudan a describir la frecuencia con la que ocurren las cosas. Por eso se llaman adverbios de frecuencia. Y por supuesto, ellas nos ayudan a hablar de nuestras rutinas. Por ejemplo, mi rutina es que yo me levanto a las 5:30 de la mañana. Pero tal vez yo le quiero agregar un adverbio de frecuencia a esa oración. Y en vez de decir, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, voy a agregarle el adverbio siempre. Yo siempre me levanto a las 5:30 de la mañana. O le puedo agregar el adverbio contrario. Yo nunca me levanto a las 5:30 de la mañana. Esos son los adverbios de frecuencia. Nos ayudan a hablar de la frecuencia con la que las cosas se repiten. Y el objetivo de añadir hoy ese conocimiento es que ustedes puedan aprender a decir, a describir qué tan a menudo suceden las cosas. ¿Ok? Esa es la idea. Objetivo de la clase, aprender a decir qué tan a menudo suceden las cosas o con qué frecuencia las cosas se repiten. Y por supuesto lo vamos a hacer a través de hablar de nuestra rutina. Y por lo mismo necesitamos saber que hoy vamos a aprender a escribir, hablar y hacer preguntas sobre las rutinas y los hábitos de las personas utilizando el presente simple. Recuerden, estamos en el presente. Y esto necesito que también lo escriban en su cuaderno. Se dice aquí, take note, tomen nota. Y estos son adverbios de frecuencia que nos pueden servir
nos pueden servir. No son los únicos, no son los que vieron el miércoles en My English Lab. Estos los estamos agregando hoy porque son necesarios. Por ejemplo, once a day. Once a day, esto lo vamos a pronunciar de esta manera. Once a day. Once a day. Y once a day significa una vez al día. Por ejemplo, I exercise once a day. Yo hago ejercicio una vez al día. So, once a day. Voy a escribir aquí el ejemplo para que recuerden cómo utilizarlo. A veces aprendemos una palabra, pero igual no sabemos cómo usarla dentro de la oración. Vamos a escribir eso. Entonces, once a day, una vez al día. Pero también yo puedo decir once a week. Once a week. Y eso significa una vez al mes. No al mes. A la semana. Semana. Una vez a la semana. Once a week. ¿Ok? Entonces, week significa semana. Luego yo puedo decir once a month. Once a month, eso significa una vez al mes. ¿Ok? Entonces, month significa mes. Y finalmente tenemos year, que significa año. Entonces, once a year, una vez al año. De eso se trata. Vamos a hacer ejemplos. I exercise once a day. ¿Esto qué significa? Hago ejercicio una vez al día. Yo igual puedo decir, en vez de once a day, puedo decir once a week, una vez al mes. O también puedo decir once a month, una vez al mes. Once a week, una vez a la semana. Sorry? Okay, so once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. O once a year. Tal vez si somos muy flojas, muy flojos y no nos gusta hacer ejercicio, once a year. Una vez al año. Ok, esto va a depender de ustedes. Una vez al. Vamos a dejarlo como once a day. I exercise once a day. Lo siguiente que tenemos, que aquí dice twice, significa dos veces. Dos veces. Y por supuesto, twice se pronuncia de la siguiente manera. Oops, sorry. Twice. Twice. Y eso es dos veces. Y puede ser lo mismo, dos veces al día, dos veces a la semana, dos veces al mes, dos veces al año. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo decir aquí? I visit my family. Oops, sorry. My family twice a week. Entonces, visito a mi familia una vez a la semana. I visit my family twice, dos veces, perdón, a week, dos veces a la semana. Lo que tenemos a continuación es three times. Eso es más fácil de entender. Three times, tres veces. Y luego tenemos four times, cuatro veces. Entonces, solo cuando hacemos las cosas una vez o dos veces, tenemos palabras diferentes. Once a week, twice a week. Pero si yo hago algo tres veces a la semana, three times a week. Si lo hago cuatro veces, four times a week. Si lo hago cinco veces, five times a week, etc. ¿Ok? Entonces, solo con los dos primeros tenemos esa diferencia de palabras. No vamos a decir one time, no vamos a decir two times, sino que vamos a decir once and twice. Y con los demás, desde el 3 en adelante, three times, four times,
5 times, 6 times, 7 times, 8 times, etc. ¿Ok? Entonces, este es vocabulario útil que nos puede ayudar a comunicar la cantidad de veces que hacemos algo. Y dependiendo de si es un día, una semana, un mes, etc. ¿Ok? Yeah, let's continue. Oh, y por cierto, casi me olvidaba, pero estas frases siempre van al final de la oración. I exercise once a week. I eat breakfast once a day. I dance reggaeton twice a month. ¿Ok? Entonces, primero la actividad y al final de la actividad, al final de la oración, yo voy a agregar este tipo de palabras. Eso es muy importante. Now, let's continue. Ahora vamos otra vez a anotar en nuestro cuaderno, pero vamos a responder esta pregunta. How often do you play sports? Esa es mi pregunta. How often do you play sports? ¿Alguien sabe qué significa esta pregunta? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan a menudo? No escuché. ¿Pueden repetir, por fin? No, perdona que te diga. ¿Qué tan frecuente practicas fútbol? Yeah. Thank you, Letty. Thank you, Vale. Also. ¿Qué tan frecuentemente practicas deportes? ¿Ya? O también podríamos decir con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia practicas deportes? Ok, entonces ustedes ahora anoten esa pregunta en sus cuadernos y la respuesta que ustedes den depende de ustedes. Todos y todas deberían tener una pregunta diferente. Mi respuesta, en realidad, la única respuesta verdadera aquí es I never play sports. ¿Ya? Yo no practico deportes. I never play sports. Pero también podemos decir I play sports once a week, una vez a la semana, 2 veces, 3 veces, ustedes deciden. O también podemos decir I play sports at the weekends, juego o practico deportes el fin de semana. Y también teníamos otras opciones, recuerden, teníamos never, teníamos sometimes y teníamos always. Estas son las que les voy a recordar por ahora. Luego vamos a ver las demás. Ok, entonces en su cuaderno escriban esta pregunta y respóndanla, por supuesto, con la frecuencia con la que ustedes practican algún deporte. Les voy a dar un minuto para que terminemos esta pregunta y pasamos a la siguiente. Perfecto. Entonces, ya tenemos una pregunta típica. Esta pregunta siempre la vamos a hacer
cuando queremos saber la rutina de alguien. Por ejemplo, alguien me contó que toca el piano. Yo quiero saber cuántas veces toca el piano, entonces voy a preguntar, how often do you play the piano? O alguien me dijo por ahí que trabaja en el Uppermall. Entonces yo le voy a preguntar, how often do you work at Uppermall? ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta típica para preguntar por la frecuencia de las cosas. ¿Con qué frecuencia hacemos algo? Ahora vamos a practicar otra pregunta que también es típica para hablar de estas cosas y que es la siguiente, what time? Esta la habíamos visto en clases también, así que seguro la conocen y la conocen bien. What time do you get up? What time do you get up? ¿Alguien me puede decir qué significa esta pregunta? What time do you get up? ¿Qué hora te levantas? Yes, very good. Thank you very much, Letty. So, ¿a qué hora? ¿A qué hora te levantas? Y ahí vamos a encontrar una pequeña diferencia entre el inglés y el español. En el español no está la preposición a. Solo dice ahí, si traducimos literalmente, dice ¿qué hora te levantas? Pero obviamente en español necesitamos la a. ¿A qué hora te levantas? Esa es la pregunta ahora. Y podemos decir, estas son mis opciones, I always get up at 8 o'clock. Siempre me levanto a las 8. O I sometimes get up at 6 a.m. A veces me levanto a las 6 a.m. ¿Ok? Entonces, nuevamente ustedes escriban la pregunta en sus cuadernos y respóndanla con su verdad sobre su rutina. Y nuevamente vamos a tener un minuto para eso y continuamos con lo siguiente. Ya, se nos acabó el tiempo para esto. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Nuevamente estamos recordando contenido, que es el contenido que estudiamos para hacer preguntas, cómo hacemos preguntas en inglés. Y además estamos agregando un contenido que hasta ahora no les he explicado, pero que les voy a explicar ahora. Al inicio de la clase escribimos nuestra rutina y escribimos con la imagen, vamos a volver un poquito para que recuerden. Voy atrás. Ya, con esta imagen escribimos sobre nuestra rutina. Y aquí, ¿qué hacíamos? Simplemente yo escribí, I get up at 5:30 a.m. Eso es lo que escribí al inicio de la clase. I get up at 5:30 a.m. ¿Qué significa eso? Yo me levanto a las 5:30 a.m. Pero ahora, al avanzar la clase, hemos aprendido a añadir los adverbios de frecuencia. Entonces, en vez de decir solamente I get up at 5:30 a.m., yo puedo agregarle un adverbio de frecuencia y decir I always get up at 5:30 a.m.
siempre me levanto a las 5:30 am. ¿Por qué digo que esto es un adverbio de frecuencia? Porque indica con cuánta frecuencia se repite esta acción. Esta acción se repite siempre, ¿ok? O puede ser que yo quiera decir que esta acción no se repite en ninguna frecuencia y entonces voy a decir never. I never get up at 5:30 am. O puedo decir que esto sucede a veces, no sucede siempre. Entonces, I sometimes get up at 5:30 am. También habíamos aprendido antes de eso otros adverbios de frecuencia que tienen que ver con once, con twice o con three times. Entonces yo puedo decir I get up at 5:30 am twice a week. 2 veces a la semana. Y aquí quiero que pongan un poquito más de atención para que entiendan lo que está sucediendo. Entonces, si yo digo mi acción, mi rutina, sin adverbio de frecuencia, todo bien, está perfecto, no hay problema. Pero mejor si le puedo agregar un adverbio de frecuencia, para así ser más específica sobre lo que yo quiero decir. Por ejemplo, si mi profesora me pregunta si soy floja, y claro, yo tampoco quiero mentir, pero no quiero que piense que soy una floja rematada. Entonces le voy a decir, sí, a veces. Sometimes I'm lazy. ¿Ok? Entonces a veces los adverbios de frecuencia también nos ayudan a dar un significado a nuestra oración. Un significado importante. Una cosa, con todos los adverbios de frecuencia, vean dónde están ubicados. Están ubicados entre el sujeto I y el verbo get up. Ese es su lugar. Recuerden que en inglés cada palabra ocupa su sitio. No los podemos mover de lugar, como en español, que yo puedo decir siempre me levanto, yo siempre me levanto siempre. Puedo poner siempre en cualquier sitio y mi oración tiene sentido. En inglés, no. Siempre en el mismo lugar. ¿Ok? Eso, desde mi punto de vista, hace que el inglés sea más fácil. No sé ustedes cómo lo vean, pero siempre el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. I get up, I never get up. Entonces, siempre en el mismo sitio. La única vez que va a cambiar el lugar que ocupa el adverbio dentro de la oración es cuando yo utilice esta forma. Once a week, twice a week, 3 times a week, 4 times a week. Todos esos van al final de la oración. Entonces, I get up at 5:30 am twice a week. Me levanto a las 5:30 am 2 veces a la semana, no siempre. 2 veces solamente, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante que tienen que aprender porque ya les dije, cada palabra en inglés ocupa su lugar dentro de la oración y no podemos moverlas por cualquier sitio. ¿Ok? Entonces, ahí ya tienen una regla importante que tienen que guardar en su cerebro. Y recuerden que si no practicamos, nuestro cerebro va a decir, no quiero eso, me está ocupando espacio que necesito para recordar que almorcé ayer, así que eso lo boto. Para que eso no pase, práctica constante. Y hay muchas formas en que podemos practicar. Podemos repasar los apuntes, podemos llevar una tarjetita en nuestro celu donde eso esté anotado, lo que sea que nos ayude a revisar 2 o 3 veces al día este contenido y no se les va a olvidar tan fácilmente. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. El adverbio de frecuencia siempre en el mismo sitio de la oración. En este caso, entre el sujeto y el verbo, y en el caso de once, twice, and 3 times, al final de la oración. Y ahí está. Ya agregamos algo más entonces a nuestro repertorio de adverbios de frecuencia. Y lo vimos en la práctica. Si ustedes anotaron sus respuestas guiándose o copiando mis respuestas, está muy bien, porque al inicio no sabemos. Estamos en una lengua como si estuviéramos en el medio del océano. No sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer. ¿Cómo digo esto?
Entonces, la imitación también, cuando estamos aprendiendo una lengua, es crucial. Copiar, en el buen sentido de la palabra, nos sirve mucho para saber cómo se hacen las cosas. No nos sirve en los exámenes. Esto olvídenlo cuando estén haciendo exámenes. Pero nos sirve en la vida diaria. Copiar cómo otros hablan, copiar cómo otros escriben, copiar cómo la profe hizo ese ejercicio, yo voy a copiarlo con mis propias ideas, pero voy a seguir el mismo ejemplo. Eso sirve muchísimo al inicio. Copiamos los acentos de cómo hablan las otras personas, copiamos la pronunciación. Y eso nos ayuda, porque si no tendríamos que inventar la lengua, y eso es imposible. Por eso necesitamos imitar, copiar lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo que otros escriben. Pero solo al inicio. No se pueden pasar la vida copiando en inglés tampoco, porque si no, nunca van a poder hablar. Recuerden que hablar significa que yo expreso lo que yo sé, las ideas que yo tengo dentro de mí, mis emociones. Si yo nunca aprendo a hacer eso solita, por supuesto, nunca voy a hablar inglés. Voy a conocer palabras, pero no puedo hablarlo. La idea es que ustedes avancen en el conocimiento y en algún momento puedan hablar por sí mismas. Y hay muchas cosas que ustedes ya pueden decir sin tener que copiarle a nadie. Por ejemplo, su nombre. Muchas cosas más también. Entonces, poco a poquito vamos a ir logrando decir más cosas. Pero en la medida que hay cosas que yo no sé, está bueno imitarlas. Está muy bueno porque eso nos da una guía para transitar en este curso de aprender un nuevo idioma. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos un punto de partida para los adverbios de frecuencia. Ahora podemos ver otros adverbios de frecuencia. Yo solo les había nombrado recién always, también les nombré never y les nombré sometimes. Pero hay otros. Ahora, como estamos hablando de la frecuencia en que las cosas se repiten, tenemos grados de frecuencia en que las cosas se repiten. Si las cosas no se repiten nunca, entonces están en el grado más bajo y eso es 0, never. I never have breakfast. Nunca tomo desayuno. ¿Ok? Ahí tenemos 0 frecuencia. Pero si avanzamos un poquito más, tenemos algo de frecuencia que sería rarely. Rarely. Esta pronunciación es un poco rara, como la palabra, rarely. Rarely. Sorry. Si quieren. Ahí está para que se puedan guiar. This is rarely. So I rarely have breakfast. Raramente tomo desayuno. Rarely. Luego tenemos sometimes. Sometimes, que es a veces. A veces. Algunas veces. Luego tenemos often. Often, que significa también a veces. ¿Ok? Sometimes and often son similares. Luego tenemos usually. Subimos en la frecuencia. Usually. Casi siempre o usualmente. Usualmente. Y finalmente, en la cima de la frecuencia tenemos always. I always have breakfast. Siempre tomo desayuno. ¿Ok? Entonces, el adverbio de frecuencia que ustedes elijan dependerá de la frecuencia con la que la actividad o acción se repita. Si queremos hablar de porcentaje con todos, yo le daría a rarely un 25% de frecuencia. No pasa mucho, pero ahí está. Mientras que often y sometimes están las dos en el 50% de frecuencia. Significan casi lo mismo, o lo mismo, diría yo. Algunas veces o a veces. Y finalmente tenemos usually, a la que le vamos a dar un 75% de frecuencia. No pasa siempre, pero pasa usually, usualmente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra escala de frecuencia, que nos va a ayudar a expresar la frecuencia con la que hacemos nuestras actividades o la frecuencia con la que las cosas suceden. Esa es la idea de los adverbios de frecuencia. Y como dijimos, los adverbios de frecuencia siempre, pero siempre van
entre el sujeto y el verbo. Entonces, vamos a ir de nuevo al ejemplo para que sepan de qué estoy hablando. Ahora vamos a ver otro ejemplo. I have breakfast at 8 a.m. I have breakfast at 8 a.m. Yo tomo desayuno a las 8 a.m. Pero ahora yo quiero decir, bueno, a veces, en realidad a veces me quedo dormida y no tomo desayuno. ¿Cómo digo eso? I often. Vamos a usar often esta vez. I often have breakfast at 8 a.m. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? El adverbio de frecuencia lo vamos a poner entre el sujeto y el verbo. I often have breakfast at 8 a.m. Ese es el lugar del adverbio. Pero como ustedes saben, el inglés es rarísimo y tiene excepciones. Yo sé que estaban esperando el momento de las excepciones. Entonces, siempre nuestro adverbio de frecuencia va a ir aquí, en esta posición, entre el sujeto y el verbo, excepto cuando estemos hablando del verbo to be. Les he dicho varias veces que el verbo to be tiene sus propias reglas, el verbo to be hace lo que quiere, ¿ok? Es un verbo muy especial. Y en este caso también tiene su propia regla. Para todos los verbos que existen en inglés, esta es la regla. El adverbio de frecuencia va antes del verbo, excepto para el verbo to be, porque con el verbo to be lo vamos a poner después del verbo. Aquí está el adverbio de frecuencia y este es el verbo to be. I am often hungry. Vamos a decir a menudo, o vamos a usar mejor angry. Angry, enojada. A menudo estoy enojada. Casi siempre estoy enojada. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un cambio de regla. Con el verbo to be, que es un verbo muy especial. ¿Ok? Entonces esto también tienen que recordarlo. Recuerden que en inglés cada palabra ocupa su sitio. Si no, suena rarísimo si lo cambiamos de sitio. Entonces, para resumir esta regla, con todos los verbos que existen en el universo del inglés, el adverbio de frecuencia lo vamos a poner antes del verbo. Este es el verbo, este es el adverbio de frecuencia. Excepto con el verbo to be, donde este es el verbo y este es el adverbio de frecuencia. ¿Ok? Con el verbo to be, primero el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Ahí está la regla, ya está explicada, se las entrego. Ahora nos toca practicar mucho para que esto se quede en nuestro cerebro. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto que acabo de decir? ¿O necesita otro ejemplo? Sí, profe, ¿podríamos realizar otro ejemplo? Tal vez con una tercera persona. Yeah, very good. Good idea. Yep, thank you, Nicole. So, yeah. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí lo estábamos viendo solamente con la primera persona que es yo. Yo hago tal cosa. Entonces ahora vamos a ver, pero vamos a verlo desde la pizarra, donde tengamos más espacio que en la diapositiva. Entonces, yo decía, I often get up, have breakfast, sorry. Have breakfast at 8 a.m. Eso es con todos los verbos. Todos los verbos. Vamos a poner la regla de esta manera. Adverbio de frecuencia más todos los verbos. Esa es la regla. ¿Ok? Entonces, primero el adverbio de frecuencia y después todos los verbos que hay en inglés. Por otro lado, al otro lado del ring tenemos verbo to be más adverbio de frecuencia. ¿Ok? Entonces es al revés, básicamente, que lo que tenemos en la primera. Ahora veamos el ejemplo.
Oh, sorry. I nailed it. Yeah. There we go. Ok, el ejemplo ahora con el verbo to be. I am often angry. A menudo estoy enojada. Ok, entonces esa es la regla. La vamos a ver un poquito con más claridad. Entonces aquí tenemos adverbio de frecuencia, que sería often. Y a la siguiente tenemos adverbio de frecuencia, que sería often. Pero, siempre hay un pero en inglés, tenemos todos los verbos, bueno, aquí no tenemos todos los verbos, pero verbos, en este caso tenemos have, y acá tenemos el verbo to be, am. Entonces, ahí con colores para que puedan ver la diferencia. ¿Ok? Ahora, veamos otro ejemplo, como nos pedía Nicole. A ver, vamos a verlo con you primero. Si yo te quiero hablar a ti en este rato. You get up at 9 a.m. Tú te levantas a las 9 a.m. Te quiero agregar adverbio de frecuencia, entonces aquí le voy a agregar rarely. Tú rara vez, raramente, te levantas a las 9 a.m. You rarely get up at 8 a.m. Pero si yo quiero escribir que tú siempre llegas tarde. ¿Cómo te levantas tarde? Llegas tarde. So, you often are late. No vamos a decir siempre para que nadie se sienta ofendida. A menudo, you are often late. ¿Ok? Entonces, ahí va el verbo. El verbo to be no puede ir después del adverbio de frecuencia. Tiene que ir antes. Entonces, ahí va a estar la diferencia. Vamos a verlo ahora con she. She takes a shower. She takes a shower at 11 a.m. Ella se ducha o toma una ducha a las 11 a.m. Ahora le vamos a agregar adverbio de frecuencia y vamos a decir usually. She usually takes a shower at 8 a.m. Sorry, at 11 a.m. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con el verbo to be. She is hungry. She is hungry. Ella está hambrienta. Esa es la traducción directa, pero en realidad vamos a decir, ella tiene hambre. Y con el verbo to be, no podemos poner el adverbio de frecuencia aquí, en este lugar, entonces lo vamos a poner después. She is usually hungry. Usualmente tiene hambre. Vamos a ver uno con plural, digamos con they. They go to work or to university. To university at 3 p.m. Ellos van a la universidad a las 3 p.m. Le vamos a agregar adverbio de frecuencia a esto y vamos a decir sometimes. Entonces, ellos a veces van a la universidad a las 3 p.m. Sometimes. Vamos a ver ahora con el verbo to be. They are happy. Un ejemplo más típico. They are happy. El adverbio de frecuencia no lo podemos poner aquí, lo tenemos que poner después del verbo to be. So, they are sometimes happy. They are sometimes happy. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa de esta regla que les acabo de explicar. Vamos a revisarla un poquito más. Entonces, el adverbio de frecuencia, con todos los verbos, siempre va antes del verbo. Aquí está antes. Y la excepción es que el adverbio de frecuencia con el verbo to be siempre va después del verbo to be. Después del verbo to be. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los verbos? Después de rarely, después de usually, después de sometimes. Pero
Los verbos están antes de often, antes de usually y antes de sometimes cuando se trata del verbo to be. El verbo to be en cualquiera de sus conjugaciones, am, is, are. ¿Ok? Entonces, esa es la regla que acabamos de revisar y que por supuesto ustedes no deben olvidar. Es muy importante porque ya les dije recién, en inglés cada palabra tiene su lugar, no las podemos cambiar de lugar. Si las cambiamos de lugar, se nos desordena todo, dejamos de tener sentido. Para tener sentido, cada cosa en su sitio en inglés. Por eso siempre hacemos énfasis en estas fórmulas que les he presentado antes, o siempre les explico, aquí va esta palabra, no va en otro sitio. Y este es uno de esos casos. Ok, entonces, ¿queda un poquito más claro o siguen teniendo alguna duda? ¿Necesitan otro ejemplo? Cuéntenme cómo vamos. Quedó más claro, profe, gracias. Yeah, thank you, Nicole. Thank you. ¿Y alguien tiene una duda extra que no se haya aclarado con esto? De guardar esta pizarra entonces para luego compartirla con ustedes en Neo por si necesitan volver a revisarla cuando estén repasando los contenidos. Pero esto es, ¿ok? Mientras más lo practiquemos igual, más claro queda. Oh, y una cosa que sí les quería mencionar sobre el verbo to be es que generalmente para usarlos con adverbios de frecuencia los vamos a usar con adjetivos. Con adjetivos. Por eso aquí usamos el adjetivo enojado, o el adjetivo alegre, o el adjetivo atrasado, o el adjetivo hambriento, con hambre. Generalmente entonces con adjetivos. Siempre está triste, siempre está alegre, siempre está enojado, etc. Entonces, esa también es una cosa importante. Para hablar de otras acciones, esta es la forma. Para hablar de cómo nos sentimos, esta es la forma. ¿Ok? Ahí está. Ya. Entonces, volvamos a las diapos en las que estábamos antes. Estábamos aquí hablando de el grado de frecuencia con el que ocurren las cosas, que es muy importante. Grado de frecuencia. Y aprendimos todas estas palabras que nos ayudan a expresar la frecuencia con la que ocurren las cosas. También aprendimos el lugar que ocupa el adverbio de frecuencia dentro de la oración. Y ahora vamos a practicar un poquito más. Igual les recomiendo que esto lo anoten, si es que luego quieren tener más oraciones con las que quieren practicar. Es muy importante. Y recuerden que esta es la pregunta que podemos hacer cuando queremos saber a qué hora suceden las cosas. Por ejemplo, yo tengo que encontrarme con alguien mañana y no sabemos a qué hora encontrarnos, mañana es sábado, entonces yo le pregunto, solo para saber más o menos a qué hora nos podemos juntar, ¿y a qué hora te levantas? ¿Ok? Entonces, ¿cómo digo yo eso en inglés? ¿Cómo pregunto? Fácilmente voy a decir lo mismo que está ahí en el título, what time do you get up? ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta. Cualquier cosa que yo quiera saber a qué hora sucede, voy a hacerlo con what time. What time do you get up? What time do you have breakfast? ¿Qué hora tomas desayuno? Si eso no es lo que yo quiero saber a qué hora haces ejercicio. What time do you do exercise? O quiero saber a qué hora haces tu tarea. What time do you do your homework? ¿A qué hora haces tu tarea? O quiero saber a qué hora te acuestas. What time do you go to bed? Ok, entonces después de what time do you, tengo que poner cualquier verbo que indique la acción sobre la que yo quiero saber. Y para responder a esta pregunta, what time do you, siempre voy a responder de esta manera. I always wake up at 7:30 in the morning.
Entonces, ¿cuáles son las palabras claves aquí? Sorry, ¿cuáles son las palabras claves aquí? Estás. Where is it? I always wake up, sorry. Entonces, cuando yo voy a decir la hora a la que algo sucede, siempre, muy siempre, tengo que poner at antes de la hora. No hay otra opción. Siempre mi preposición para la hora es at. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el siguiente ejemplo. I usually ride my bike and go to the Alaline Lagoon at 4 p.m. ¿Ok? Entonces, siempre mi preposición favorita aquí va a ser at 4 p.m. No pongan in, no pongan on, no. Siempre at, cuando estoy hablando de la hora. Y luego, ya saben, el adverbio de frecuencia va a estar delante del verbo, que eso es también muy importante. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de cosas que hacemos y a qué hora las hacemos. Let's see another example. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos, I often do exercise at 11 a.m. Entonces, a menudo o casi siempre hago ejercicio a las 11 a.m. I often. Recuerden que often está en la mitad de los grados de frecuencia, al medio. 50% de las ocasiones hago ejercicio a las 11 a.m. O podemos decir, I sometimes have lunch at 1 p.m. A veces almuerzo a la 1 p.m. Entonces, sometimes también está en la mitad de la frecuencia, está al medio. 50% de las ocasiones yo almuerzo a la 1 p.m. Veamos otros ejemplos. I rarely go to bed early. Esto rima. I rarely go to bed early. Y esto es raramente me voy a la cama o me acuesto temprano. I rarely. Recuerden que rarely está más cerca de la parte inferior de los grados de frecuencia. Tenemos never con 0 y rarely con 25%. Raramente. Eso casi nunca pasa. O tenemos algo que está ya al final de la frecuencia que es never. Nunca. I never eat meat. Nunca como carne. I never eat meat. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que esto también nos indica nuestros comportamientos. Nos ayuda a compartir nuestros comportamientos. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia suceden las cosas? What time do you? Ahora, recuerden que si yo a mi frecuencia le quiero agregar la hora, siempre con at, I don't know, 10 p.m. En vez de early, podría usar at 10 p.m. O I never eat lunch, sorry, I never eat meat at, I don't know, 6 p.m., I don't know, at 6 p.m. Entonces le agregamos horas si es que queremos ser muy específicas y específicos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos más formas en que podemos utilizar este vocabulario. Ahora vamos a hacer una comparación para que esto no lo olviden, pero no lo olviden nunca. Cuando yo voy a hacer la rutina mía, mi rutina, o voy a hacer tu rutina, o voy a hablar de la rutina de nosotros, o voy a hablar de la rutina de ellos, I, you, we, and they, siempre voy a usar los verbos en su forma base, no les voy a cambiar nada, nada. Por ejemplo, get up, write, go, do, cook, go again, and eat. Todos esos verbos están en su forma base. I always get up at 5:30 a.m. In the morning, I usually ride my bike and go to the Alalai Lagoon
I often do exercise, and I sometimes cook soup and a side dish. I rarely go to bed early and I never eat meat. Entonces, ¿qué dice aquí? Todas las oraciones sueltas que vimos en las anteriores diapositivas, aquí las uní en un texto. Y eso también es importante. Yo puedo decir oraciones sueltas, que es lo que hacemos un poco al inicio cuando estamos aprendiendo un idioma, pero también es importante que yo las pueda unir en un texto. ¿Ok? Que yo no me quede hablando siempre en oraciones cortas. Que yo pueda decir cosas más largas es fundamental. Pero también uní estas oraciones que andaban por ahí en las diapositivas como ejemplos para recordarles de manera muy enérgica que tenemos que agregar ese al final del verbo cuando estamos hablando de he, she, and it. En este caso vamos a fingir que estamos hablando no de mí, no de la profe, sino que yo voy a estar hablando de Vale, nuestra compañera de curso. Entonces yo voy a decir, Valeria gets up at 5:30 in the morning. She usually rides her bike and goes to the Alalay Lagoon. She often does exercise and she sometimes cooks soup and a side dish. She rarely goes to bed early and she never eats meat. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Recordando lo que mencionamos al inicio de la clase. Siempre que yo esté hablando de otra persona singular, ella, él o un animal o una cosa, voy a agregarle ese al final del verbo para la conjugación. Y ahí va a estar la diferencia. Tal vez yo estoy con mi mamá y queremos hablar de mi hermana. Entonces mi mamá quiere saber, ¿a qué hora se levanta tu hermana? She gets up at 5:30 a.m. Entonces yo también puedo hablar de lo que hacen otras personas. Y para poder hacer eso, necesito hacerlo correctamente, añadiendo eso al final del verbo para he, she, it, que es la tercera persona singular. ¿Ok? Entonces aquí estamos poniendo el conocimiento todo junto. Estamos tratando de encajar lo que hemos aprendido hasta ahora. Y esto es muy importante, no podemos olvidarnos de la S al final del verbo porque suena raro. Si yo no agrego la S al final del verbo, sí, la gente me va a entender, pero también le va a sonar súper raro. Es como cuando los gringos intentan hablar español y conjugan mal los verbos y dicen, ella juego el domingo por la tarde, y suena rarísimo. Entiendo lo que quiere decir cuando dice ella juego, pero sé que está mal, suena mal. Entonces así sonamos nosotros en inglés cuando nos falta la S al final del verbo o cuando nos equivocamos en ciertas palabras. ¿Ok? Entonces, solo para hacer un resumen de lo que hemos estado aprendiendo hoy. Y ahora vamos a practicar un poquito más. Para no irnos de esta clase sin bastante práctica, vamos a hacer este ejercicio, que va a ser el último de la clase. Vamos a imaginar que estamos aquí con Bodoque, mi buen amigo, y entonces yo te voy a preguntar por ti. What time do you? Y luego te voy a preguntar por Bodoque. What time does Bodoque? So let me complete this one. Déjenme completar esta diapositiva. Mi pregunta es, aquí tengo bastante vocabulario, pero yo quiero saber a qué hora tú te vistes. What time do you get dressed? Entonces ahí tú vas a responder. Con la pregunta no te voy a ayudar. Y te voy a preguntar, what time does Bodoque? Y quiero saber a qué hora se ducha Bodoque. Vamos a ver si ustedes pueden contarme a qué hora se ducha. Entonces yo voy a decir, what time does Bodoque take a shower? What time does Bodoque take a shower? Esto, por favor, respóndanlo en su cuaderno también. Y es parte de lo que me van a tener que enviar al final de la clase. Tenemos 2 minutos entonces para anotar esas preguntas que están ahí en la diapositiva
y por supuesto responderlas en nuestros cuadernos. Vamos entonces, 2 minutos para este ejercicio. Ok, ya, se nos acabó el tiempo y ahora vamos a revisar sus respuestas, solo para que recuerden un poquito cómo funciona esto. Si yo te pregunto, ¿a qué hora tú te vistes? What time do you get dressed? Entonces tú solamente tienes que decir I get dressed at, a la hora que se vistan. Probablemente después de la ducha, no sé, a las 9 a.m. At 9 a.m. So I get dressed at 9 a.m. Y luego estábamos hablando de bodoque, entonces aquí tenía que haber un pequeño cambio en el verbo. Si vamos a hablar de la hora a la que él se ducha, entonces vamos a agregarle ese al final del verbo. Entonces no vamos a decir he take a shower, sino que vamos a decir he takes a shower. He takes a shower y vamos a decir at, es medio flojo bodoque, así que at 6 p.m., a las 6 de la tarde, recién se ducha bodoque. Ok, entonces con esto simplemente estábamos también resumiendo las reglas que hemos estudiado y practicado esta clase. Al final le vamos a agregar una S al final del verbo cuando estemos hablando de he, she o it en las afirmaciones solamente. En las afirmaciones solamente. Pero en las preguntas, como tenemos aquí, al verbo no le vamos a agregar una S final, pero no porque no queramos, o no porque no tengamos ganas, sino porque el auxiliar ya tiene la S final. Entonces no es necesario agregarle. Es el auxiliar, como su nombre lo dice, el que nos ayuda a hacer estas preguntas, ¿ok? Entonces si el auxiliar está presente, yo no necesito agregar ese al final del verbo. Y en las afirmaciones el auxiliar nunca está presente. Entonces siempre necesito agregarle ese al final al verbo. Ahí está la regla y que es también lo que estábamos estudiando al inicio de la clase. Como pueden ver, siempre en inglés vamos como tejiendo un gran hilo. Perdón, un gran paño. Siempre vamos agregando una cosa a la otra. Nada se queda por ahí, sin importar. No, todas las cosas las tenemos que añadir.
Lo que vemos al inicio de una clase siempre va a tener sentido con lo que sigamos viendo a lo largo de la clase. Lo que vimos al inicio del semestre todavía sigue siendo importante, no lo podemos olvidar, ¿ok? Es ir sumando cada día un poquito más para poder aprender la lengua. Las lenguas no se aprenden de la nada, no se aprenden sin práctica y por supuesto no se aprenden saltándome niveles. Yo no puedo, si yo estoy en el nivel, este es el nivel 0, yo no puedo saltarme mañana al 4, porque por mucho que yo lo intente, y aunque me ponga a estudiar demasiado, voy a tener un vacío demasiado grande que no se puede llenar, sino por la repetición, la práctica, el revisar una y otra vez las cosas. Esta primera etapa del lenguaje es muy importante. Por eso a veces nos quedamos solo en esta etapa y no avanzamos, porque es difícil, necesita mucho trabajo, mucha repetición, necesita que tú estudies constantemente, que escuches inglés muchas veces al día, porque si no, tu cerebro siempre se va a resistir. El cerebro humano no quiere problemas. Y aprender algo nuevo es un problema. Por eso el estudio es difícil. No es que las cosas sean difíciles, sino que nosotros tenemos que agarrar un hábito que nos permita estudiar, que nos permita entender que es importante y así hacer que nuestro cerebro deje de resistirse. Nuestro cerebro es flojo, como nosotros, pero no porque quiera, sino porque de verdad son muchas cosas las que suceden a diario como para que él tenga tiempo y espacio para todo. Entonces, por eso hay cosas que va dejando fuera. Y nosotros, como somos personas muy disciplinadas, tenemos que hacerle recuerdo a nuestro cerebro, bueno, podemos olvidar lo que almorzamos ayer, pero no olvidemos esta regla. Y no la vamos a olvidar a través de la repetición. ¿Ok? Entonces, no se olviden esto porque es crucial. Repetir y repetir. Una y otra vez hasta que en algún momento nuestro cerebro deje de resistirse y ya lo tenga almacenado y lo podamos utilizar tranquilamente. ¿Cuánto tiempo nos demoramos de pasar de la repetición absoluta a la tranquilidad de ya sé esto, no necesito estudiarlo más? Eso depende de cada persona. Por eso a veces les venden cursos como vas a aprender en 3 meses, vas a aprender en un mes, y no se sabe. Cada persona va a aprender a su ritmo, con sus propias capacidades, con su propia memorización, y hay personas que aprenden muy rápido y hay otras personas que se tardan mucho. Pero lo único que nos une a todas y todos es que siempre necesitamos repetición. No importa si yo tengo la mejor memoria del mundo, igual voy a necesitar repetir, porque en algún momento igual me voy a equivocar. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario que ustedes conozcan la manera en que ustedes aprenden y en base a eso tengan una disciplina para estudiar. Sobre todo si quieren estudiar inglés seriamente, porque aprender inglés es importante, les va a ayudar bastante en su vida, pero necesitamos saber que es trabajo y es trabajo extra. Entonces tenemos que llevarlo a cabo. No podemos esperar que por arte de magia algún día salgamos hablando inglés. Eso no va a pasar. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos hoy fue simplemente recordar. Recordamos el presente simple y añadimos un poquito más de información que son los adverbios de frecuencia para hablar de la frecuencia con la que ocurren las cosas. Y antes de que nos retiremos, les quiero recordar que los ejercicios que hicimos hoy, todas las veces que yo puse el temporizador ahí en la pantalla y que les dije, escriban esto en su cuaderno, eso ustedes lo tienen que subir a Neo. Hay un apartado en Neo, déjenme asegurarme de que esté asignado para que lo puedan subir. Está en la última unidad, la unidad 9, que es la última unidad que he habilitado, y en la, en la unidad 9 van a encontrar un apartado que dice Adverbs of Frequency, y ahí ustedes tienen que subir entonces su tarea de hoy, su práctica de hoy.
Y además, aparte de eso, también les quería comentar un poquito de lo que les decía al inicio de la clase, que ya estamos en la parte final del semestre, nos queda solo un mes para acabar las clases. Y solo les quiero avisar primero que todavía no he subido las notas de las exposiciones de Catholic Social Teaching. Este fin de las voy a subir. Ya tengo la mayoría de las notas, pero hay algunas que me ha costado calcular porque está difícil poner buenas notas. Y entonces he tenido que un poco recalcular mis rúbricas, pero este fin de sí o sí vamos a tener esa nota. Y ya, por supuesto, ustedes tienen que irse enterando, no les voy a contar hoy para que se atrevan a revisar el calendario de evaluaciones que nos queda para la última parte de la clase. Y por supuesto, en este último mes vamos a estar preparándonos mucho para el examen final. El examen final también va a ser sobre 100, es harto, es mucho puntaje, y se va a calcular luego automáticamente con su promedio que ustedes tengan durante el semestre. Entonces es un examen que va a ser extenso, va a tener muchas partes, y por supuesto la parte oral es la que va a tener el puntaje más amplio de esos 100 puntos. No les estoy diciendo esto para que se desanimen, así que por favor, ánimo. Yo sé que en la parte final del semestre es la más difícil, deben tener muchísimas cosas que hacer, sobre todo ahora que están yendo y viniendo de la U, todo eso yo lo entiendo, pero tenemos que trabajar de igual manera, ¿ok? Cada vez que ustedes tengan una dificultad con la clase, háganmelo saber antes para que solucionemos sus notas. Recuerden que todos los trabajos que hacemos en clase son evaluados y se van a la nota de portafolio, que también tiene un porcentaje alto. Entonces, no descuiden sus notas, no descuiden su asistencia, mucho menos ahora que nos queda tan poquito para finalizar el semestre. Y por supuesto, siempre me preguntan esto al final del semestre, así que me voy a poner el parche antes de la herida, ahora ya. Siempre me dicen, profe, ¿va a haber algún recuperatorio para nuestras notas? Y la respuesta es siempre sí, pero eso depende de la nota que ustedes tengan. Yo no tengo ningún problema con un recuperatorio, pero si ustedes tienen 10 sobre 100, entonces tendría que ser un recuperatorio milagroso. Y a mí no me gustan mucho los milagros, así que por ahí yo me retiro. Entonces, si ustedes tienen un buen promedio, pero aún así les faltan algunas décimas para aprobar o para tener un promedio redondito, lo podemos conversar, no hay problema cuando se trata de décimas, pero cuando se trata de 10 puntos, olvídenlo. Y también, si en algún momento necesitan reponer alguna tarea, se puede hablar también, pero si ustedes tienen que reponer todas las tareas del semestre, olvídenlo, no se pueden, yo no tengo tiempo para recibir tantas tareas de todo el semestre, ni mucho menos para revisar tantas tareas del semestre. Entonces, siempre podemos conversar un poquito esto de las notas al final del semestre, pero nunca las podemos conversar si se trata de demasiado. Si le falta demasiado, entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Pero para que no tengamos que ni siquiera conversar esto de las notas, lo mejor es que se sigan tomando la materia con responsabilidad, que sigan asistiendo a la clase, y ahí se van a evitar todos los problemas desde ya, ¿ok? Y vayan revisando sus notas. Desde la próxima semana yo ya voy a hacer disponibles, voy a volver disponibles mis rúbricas del portafolio. Todas las veces que yo he evaluado los trabajos en clases, ya van a estar disponibles para que ustedes más o menos vean cuántos trabajos deben del semestre, para que vayan calculando cómo van, para que en la nota de portafolio no sea una tremenda sorpresa al final del semestre. Pero eso, solo quiero ponerles en un poco alerta de que nos queda poco y tenemos que seguir trabajando duro, aunque sé que va a estar difícil. Y si va a estar demasiado difícil algún día, mejor háblenlo conmigo antes, porque si lo hablamos después, por ejemplo, ay, profe, yo falté el lunes 22 porque no tuve tiempo, ya es tarde. Es antes de la clase, no después, ¿ok?
Eso, si tienen dudas extras, quédense un ratito más conmigo. Si no, ya se pueden retirar. No olviden subir su tarea de la clase de hoy, porque es con puntaje también. Y nos encontramos el miércoles. Recuerden que el lunes es feriado. Así que el miércoles nuevamente, que tengan un lindo fin de. Y gracias por asistir el día de hoy. Nos vemos.